Continuamos nuestra jornada informativa con un amigo de la casa. Él tiene un segmento en Radio Sucesos que se llama Ladrillazo. Es un reconocido arquitecto, urbanista, editorialista también de algunos diarios en la capital. Y lo hemos invitado para tratar uno de sus artículos de opinión donde dice que Quito es una ciudad fragmentada. Esto cobra vigencia más aún cuando estamos próximos a unas elecciones locales, seccionales, donde tenemos que conversar qué es lo que queremos para Quito y tenemos que ponernos de acuerdo de una vez por todas. ¿Es posible eso, John? Bienvenido. Bueno, primero que nada, muy buenos días por recibirme otra vez acá en Radio Sucesos. Yo creo que Quito tiene en su futuro a mediano plazo buscar la cohesión dentro de los diferentes fragmentos y agrupaciones que tenemos dentro de la misma ciudad. Yo creo que un poco la ciudad refleja lo que luego también se manifiesta en las urnas. Tenemos ya un periodo de algunas cuantas elecciones en las que la elección del alcalde metropolitano de la ciudad termina siendo definida por lánguidas votaciones que a veces no alcanzan ni el 30%. Ujú. Entonces, dentro de esas circunstancias, nosotros podemos tener en cuenta o podemos leer de eso, de ahí, de esa situación, que estamos en una condición muy fragmentada en cuanto a la opinión política y en cuanto a las expectativas que tiene la capital. Importante, John. Ahora, usted también habla de que ahora se reavivan nuevas discusiones que normalmente se hablan en tiempo electoral, la movilidad, el vacío del hipercentro a cambio de los valles que crecen desmedidos. ¿Cuáles creen usted que son políticas o propuestas que puede aceptarse en tiempo electoral sin que suenen electoreras, populistas? ¿Cuál es una manera técnica y qué es lo que deberíamos nosotros confiar como electores también? Bueno, yo creo que como que tenemos realmente la lista de los asuntos que deberíamos atender en la ciudad, pero tal vez el problema está mucho más en la forma en la que pretendemos hacerlo que en saber qué es lo que se tiene que resolver. Claro. Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos es una condición en la cual un electorado muy fragmentado hace que normalmente gane, por así decirlo, la minoría más grande y irónicamente, cuando se llega en ese estado, encuentras que una ciudad tan grande como lo que es Quito, en esa disyuntiva tienes una gran estructura municipal, enorme, posiblemente mucho más grande de lo que debería ser, y no se da abasto para poder hacer simultáneamente una planificación a futuro integral versus el mantenimiento que requiere la ciudad. Entonces, vemos que las últimas administraciones municipales han buscado tener también su proyecto emblemático, el que caracterice su gestión, pero nunca llegan a plasmar eso, sino que tenemos que hacer parches de mantenimiento de la infraestructura vial, de las soluciones del problema de transporte, de problemas que tenemos a nivel de salubridad, de agua potable, de aguas Claro. servidas, todo ese tipo de cosas. Y esta forma en la que o esa estructura en la que nos encontramos en la actualidad, trae el problema que se ve aumentado, amplificado por la forma en la que se llega también al cabildo, es decir, se Ujú. llega a ser alcalde y se tiene una postura muy unilateral de decir, aquí las cosas tenemos que hacerlas así de esta manera, y no hay mucho diálogo. Esa tal vez es una de las cosas que a mí me preocupa. Me preocuparía, obviamente, que se dé el extremo opuesto. Todos los extremos son malos. Es decir, solo Kim Jong-un es el que gana con 99,3% de las elecciones, pero ganar con 20 y pico por ciento de los votantes diciendo que yo quiero que ese señor sea alcalde, es un problema que parece que se nos va a repetir, porque ya empezamos a ver que el oportunismo de turno está haciendo que muchas personas levanten sus manitos para decir, yo también quiero ser alcalde. Claro. Y es en realidad preocupante la situación, todo el mundo se da cuenta de que no hay un plan ciudad, la gente no está mirando hacia el mismo lado, cada uno sabe los problemas que hay, pero no hay una alternativa ciudadana para resolver en vistas de mediano y largo plazo. El problema es la política, deberíamos quitar un poco la política y enfocarnos más en el tema de administración de una ciudad. Una de las herramientas para hacer eso no es, por ejemplo, descentralizar, hacer que el alcalde sea simplemente un ejecutor de obras en vez de un líder político de la capital.
Bueno, yo creo que de alguna u otra manera el puesto del alcalde sí tiene un valor político que lamentable, o sea, no lamentablemente, que de alguna u otra manera no es irrenunciable. Pero yo sí creo que el problema más bien en el aspecto de la administración, en lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, está enfocado en esa parte, pero está enfocado en el doble discurso que tenemos, en que muchos de los problemas de los que nos estamos quejando ahorita debe solucionarlos el municipio, pero también es el municipio el que los provoca. Entonces, si tenemos una administración que nos dice, ya no vamos a aprobar más proyectos de vivienda en los valles orientales, en Tumbaco, en Puembo, en Cumbayá, pero de repente se siguen aprobando. Y al seguirse aprobando, también tenemos que eso es lo que también está incitando al vaciamiento del hipercentro de la ciudad y que todavía no hay un proceso en el que podamos vislumbrar cuáles podrían ser la nueva población que ocupara ese espacio vaciado en el hipercentro. Entonces, como que Mm. aquí el municipio está jugando un papel doble entre querer solucionar, decir que lo va a solucionar y más bien provocarlo. Ahora, John, hablando de Quito, usted menciona que ya llevamos algún tiempo eligiendo alcaldes con mayoría de escualidad. ¿Esto qué implica? ¿Por qué los quiteños, bueno, no hay una figura primero que logra aglutinar diversas facciones políticas, pero por qué los quiteños elegimos a lo que elegimos y también tenemos lo que tenemos y qué problemas conlleva, por ejemplo, que un alcalde, un administrador de una ciudad tenga una mayoría tan escuálida como usted apunta en su artículo? A ver, yo creo que Quito está pasando por un proceso en el cual está evolucionando, digámoslo así, tanto cultural como socialmente. El Quito tradicional del chuya quiteño homogéneo ha tenido que abrirse para para un Quito mucho más amplio, un Quito que de por sí es mucho más mosaico, un Quito que tiene también mucho reflejo de todas esas personas que hemos venido de diferentes provincias a convertirnos en quiteños acá. Eh, y siento que en ese sentido, lo que en esa parte sí se expresa como algo positivo de esta naturaleza mosaica que tiene Quito, todavía no permite que las diferentes facciones, las más tradicionales y las recién llegadas, puedan cohesionarse y entenderse como que son parte de un solo ente, de una sola identidad. Ese es el principal problema que yo veo. Muchas personas sienten que de repente fulano va a ser alcalde porque todos en mi barrio van a votar por él. Entonces todavía hay esa visión de mi barrio es relevante cuando de repente ese barrio que antes tal vez sí ponía alcaldes, ya no está en esa postura, sino que podrá llegar al 15% de los votantes, al menos del 10% de los votantes. Entonces todavía hay un desconocimiento del otro en la ciudad. Para poner otro ejemplo, del otro lado de la balanza, en cambio, es Guayaquil. Guayaquil se ha puesto siempre un discurso mucho más homogéneo, porque hasta las clases más altas de la ciudad de Guayaquil reconocen al populismo. Y si uno ve en cambio las elecciones en Guayaquil desde los años 80 hasta la fecha, siempre hay un factor común, es el populismo. Se cambia de populista, se cambia de la línea del populista de turno. Entonces pasamos de los Bucarán, pasamos a León Febres Cordero, pasamos a Nebot, pasamos a Aquiles. Pero todos en su discurso sabían que tenían que ir a conseguir los votos, era en donde estaban los asentamientos informales más humildes de la ciudad. Y las clases altas, de alguna otra manera, reconocen como parte de su identidad ese populismo también. Acá todavía el quiteño promedio, clase media o clase alta, no reconoce a las clases más humildes de la ciudad como parte de su identidad colectiva. Y ahora, ¿eso qué problemas nos lleva a tener en la ciudad? Bueno, primero que nada, lo que estamos viviendo ahorita. Es decir, yo siempre he dicho que en el urbanismo hay una especie de paradoja temporal. Es decir, el día de hoy yo planteo una solución que se aplicará mañana para un problema que pasó ayer. Claro. Ahora eso está aumentado, acelerado, con una serie de trámites o trabas entre las diferentes organizaciones municipales Ujú. que lo único que hacen es demorar aún más la materialización de proyectos o de planes. Entonces, eso termina, y a veces esto cuando, y tomando en cuenta que en el caso más optimista, de repente no entra en conflicto con los proyectos o los planes que estén desarrollando otras secretarías, porque a veces hay conflictos entre las diferentes secretarías. Eh, a eso hay que sumarle entonces que en esa gestión, eh, casi siempre lo que termina materializándose es simplemente lo que se convierte en urgente, que es el vacío de calles, problemas hidrosanitarios que tenemos acá, esos elementos de esa naturaleza terminan siendo los que de alguna u otra manera nos tienen en una ciudad que
sumamente viva, que es una ciudad efervescente en sus actividades culturales, económicas, políticas, pero que para poder organizarse o reorganizarse a sí misma está todavía en esa incertidumbre de saber cómo moverse, qué hacer, y no tenemos todavía una figura política que esté dispuesta a plantear ese norte. Qué Tenemos, complejo, ¿no? sí, tenemos muchas personas que de repente creen que están a la altura de esa posibilidad. Personalmente yo me mantengo escéptico. Y algo que usted también apunta en su artículo y que es preocupante aún más es que dice, vivimos reparando y soltamos el volante de la planificación, así el futuro de la ciudad queda en incertidumbre de la deriva, mientras que los minuciosos planes que elaboran las secretarías acumulan polvo en los libros, convirtiéndose en las historias de ciencia ficción. Planes y diría consultorías que son costosas, ¿no? Y que están ahí. Quito debe ser la alcaldía que tiene el plan de uso y gestión de suelo más meticuloso, más detallado, más minucioso de todo el país. O sea, pero el problema que tiene en cambio Quito es que así como tiene una estructura de normas y de ordenanzas tan específicas y de proyecciones para los polígonos de intervención territorial y todos esos elementos, al mismo tiempo también tenemos una herramienta legal para poder saltarnos todo eso. Entonces, ¿de qué sirve hacer una lectura tan detallada y tan, tan detallada hasta la minuciosidad extrema? Si de repente podemos también decir, ah, pero si en el Consejo Metropolitano te aprueban este proyecto de esta manera y nos ofreces que vas a compensar a la ciudad con esta cosa de aquí, no importa, puedes hacer lo que te dé la Aunque gana. no cumplas. Es que eso es lo que pasa luego posteriormente en esos proyectos. Te Luego tú dicen, te voy a dar una estación multimodal y nunca se hace. Bueno, ese es un ejemplo que tú estás poniendo sobre la mesa. Hay otro Un ejemplo. ejemplo hipotético. Me han dicho que no mencione muchas de esas cosas para no meterme en problemas, pero bueno, a mí me encanta meterme en problemas. Te pongo otro ejemplo. También hay una urbanización en uno de los valles orientales que tenía un compromiso de hacer la continuación del escalón del Lumbicí, que aparentemente tenía el compromiso de hacer esta ampliación y cuando lo construyeron aparentemente está solamente en 2 vías. Tenían que ser 6. Entonces, eso de te voy a compensar, también abre un tiempo para ver si es que realmente lo hago o no lo hago. Es decir, se quedan como que promesas en el aire que deberían tener, se, su- se supone que deberían tener alguna consecuencia, pero aparentemente no la tienen. Y que se pueden llegar a negociaciones posteriores. Entonces, Mm. ese tipo de cosas son las que de alguna otra manera deberíamos nosotros revisar. ¿Cómo se puede blindar institucionalmente? Es decir, por ejemplo, Cuenca es Ujú. una ciudad espectacularmente manejada, es igual una ciudad que ya alcanza más de 500.000 habitantes, tiene un plan de uso de suelos, ordenamiento territorial muy bueno, tienen una gestión del tráfico, de la congestión también adecuados. ¿Cómo ellos tienen esos elementos institucionales que blindan estos defectos que se puede generar a partir de la institucionalidad que tenemos nosotros? Bueno, yo creo que en ese sentido, tal vez Cuenca tiene un punto de equilibrio muy interesante. Es una ciudad mucho más homogénea en cuanto a su población, más allá de las diversidades de pensamiento, de opinión y todo ese tipo de cosas. Pero todavía esa homogeneidad y ese crecimiento que ha tenido de manera constante, pero no tan acelerado, no llegando al nivel de hipertrofia, de alguna otra manera hace que la gente esté siempre si no en una misma opinión, cercana al diálogo que permita llegar a acuerdos que se plasmen en la forma en la que se lleva la ciudad. Y eso se nota también en su planificación. Yo noto que muchas de las personalidades de las ciudades se ven plasmadas en los planes de uso y gestión de suelo que hacen. Entonces, por ejemplo, Guayaquil, casi que cuando uno lee el enorme documento que tiene el plan de uso y gestión de suelo de Guayaquil, en cambio, lo que uno lee de manera general es aquí en este documento estamos haciendo lo que nos pide la ley, no nos molesten más. ¿Ya? Entonces, hay un poco esa circunstancia que me llama mucho la atención. Acá, en cambio, tenemos una serie de reglas, pero decimos, pero se pueden pasar estas reglas si es que nos compensa de esta manera y te aprueba el Consejo Mm. Metropolitano. Ojo, este tipo de permisos no están mal, ¿ya? Nosotros los asimilamos de Medellín, pero en Medellín se usan para proyectos de equipamiento público, es decir, para generar museos, para generar instituciones educativas. Yo no sé si la idea de seguir usándolo para proyectos inmobiliarios es el camino adecuado. Yo creo que ya Así. tenemos un tiempo bastante prolongado de esta experimentación. Creo que los resultados, incluso para las mismas personas que están invirtiendo en este tipo de cosas, tal vez no es muy buena, porque lo que tenemos ahorita es un mercado saturado.
Así es, y John, para ir terminando, porque lamentablemente el espacio nos queda siempre corto con usted, pero el electorado también tiene en sus manos tener la responsabilidad de elegir a alguien competente para administrar Quito. ¿Qué deberíamos exigirle entonces a esos candidatos que se están postulando? Bueno, yo creo que de alguna otra manera lo primero que se les debería pedir es un conocimiento real, amplio de la ciudad. Eh, Debe haber un interés por la ciudad de Quito. Eh, Debe hacerse a un lado el interés personal. Ujú. Debemos dejar a un lado esta idea de que la alcaldía de Quito, la alcaldía de Guayaquil son catapultas hacia la presidencia de la República. Yo me iría más bien por esas tendencias. Yo creo que ese es uno de los elementos que debemos tener y que debemos también pedirles a estas personas que dejen a un lado el faccionismo con el cual simplemente se cree que llegar al poder es beneficiar a los míos, entre comillas, sino que si uno está en este puesto, uno tiene que beneficiar es a todos los quiteños y fortalecer la identidad de nuestra capital, incluso para que Quito recupere mucho de ese espacio de la política, incluso en escala nacional, como también mencioné en Así la es. columna. Entonces, yo creo que eso es uno de los elementos que nosotros deberíamos ver. Una persona que pueda tener esa capacidad de congregar a las diferentes facciones que están en la ciudad de Quito, para mí sería indispensable. Y para eso yo creo que hay que dejar el ego a un lado, los intereses políticos de las bandas políticas a un lado, y simplemente tratar de sentar a la gente en la mesa a dialogar y a concretar. Muy importante y nos quedamos con eso. John, gracias por hablar de Quito, porque es importante hablar de nuestra ciudad. Un amigo oyente nos dice, Rubén dice, todas estas desgracias se deben al famoso código de la estupicracia fomentada por el correísmo. Bueno, tiene que ver también en algo ese código que nadie quiere reformar porque de a mí tiene de fondo el tema político. Gracias a John Dunn, arquitecto, urbanista, escritor, también articulista en Primicias. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es importante hablar de Quito y lo seguiremos haciendo, amigos. Las 8:49, pausa y volvemos enseguida. Estaremos conversando con la editora de Ecuador Chequea, Yalile Loaiza, que está lanzando una herramienta importante, el Chequea Lab, que nos va a permitir también conocer y adentrarnos más en los planes de los candidatos, algo que normalmente por tiempo y demás no lo hacemos, pero que hay que hacerlo. Volvemos.